Hola, muy buen día para todos, buenas tardes, buenas noches, según en qué horario estás escuchando. Y bueno, hoy vamos a continuar con el estudio a nuestra carta a Timoteo, la primera carta que Pablo escribe a Timoteo. Y estamos en nuestro capítulo 2 de la carta. Hemos visto hasta el verso 7, donde veíamos las instrucciones acerca de la oración. Y recordemos un poquito el contexto en el que estamos hablando en el contexto de la reunión de la asamblea. Pablo está hablando a Timoteo de cómo debe conducirse cuando se reúnen como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y les ha venido hablando acerca de reunirse y orar por los gobernantes, orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y crean al Evangelio. Entonces, los versos que hoy vamos a ver son el 8, el 9 y el 10. Y esta sesión que vamos a iniciar, o que hoy estamos iniciando en este momento, es una sesión muy hermosa, especial para nosotras las mujeres, y le pido a Dios que tengamos un corazón dispuesto a escuchar su voz y pues pongámoslo delante de Él. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en el que nos permites estar estudiando la carta que Pablo escribe a Timoteo, Señor, inspirado por tu Espíritu, Señor, y te rogamos que seas tú por medio de tu Espíritu también hablándonos a nosotras, dándonos convicción de tu palabra, Señor, para ponerla por obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces el verso 8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hombres se está refiriendo al hombre varón. Aquí Pablo entonces está diciendo que él quiere, pues, no como un deseo personal, sino como diciendo, hagan esto, ¿sí? Por la investidura que él tiene, él es apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Así vimos que se presentó en el saludo a la carta, mostrando su autoridad como apóstol de Jesucristo. Entonces, por esa autoridad, él quiere, pues, que los hombres oren en todo lugar. Entonces, aquí está refiriéndose a los hombres. Nosotras las mujeres, claro que también podemos orar, pero aquí está hablando, como decía ahorita, a nivel público en la reunión de la asamblea. El hombre debe dirigir la oración, pero no de cualquier manera. Es decir, aquí podemos ver prácticamente tres aspectos que Pablo pide al hombre en el momento de la oración pública. Y estos son, primero, mostrar santidad y pureza interior, ¿cierto? Internamente él está haciendo las cosas para agradar a Dios. Su corazón está inclinado a la obediencia al Señor. Por ende, sus manos al levantarlas son puras, manos santas. Y esto no se refiere a la postura de levantar las manos hacia el cielo, sino a que cuando tú levantas la oración al Señor, las acciones tuyas son santas hacia el Señor. Segundo, amor y paz hacia los hombres. Esta santidad, esta pureza interna, Él la refleja amando a sus semejantes y viviendo en paz con ellos. O sea, sin iras ni contiendas. Y una fe, en tercer lugar, una fe completa hacia el Señor, confiado en que el Señor escucha las oraciones y da respuesta a cada una de ellas. Entonces, esto es lo que vemos en cuanto al mandato para los hombres en la oración pública donde la asamblea está reunida. Versos 9 y 10 que continúan nos habla específicamente ya a nosotras las mujeres, donde él comienza diciendo a sí mismo, o sea, a sí mismo como los hombres deben tener esto pendiente, cuidarse de que cuando levanten sus manos, su corazón, lo que hay dentro, no es ira ni contienda. Ellos están con una actitud de amor y paz para con Dios y para con los hombres. Asimismo, entonces nosotras vamos a mirar cómo debemos estar en la reunión de la asamblea. Pero quiero que entendamos que el hecho de que aquí se esté refiriendo la carta al momento del reunirse como iglesia, como asamblea, el orden que deben llevar, estos principios enseñados acá
deben ser la guía definitiva para nuestro caminar diario en su presencia, porque nuestra vida es una vida de adoración a Dios una vez que le hemos conocido. Entonces no se limita solamente al tiempo en el que nos reunimos o nos encontramos con otros hermanos para adorar al Señor, sino debemos tenerlos presentes en nuestro caminar diario con Él. Entonces, dicho esto, los versos 9 y 10 que vamos a analizar dicen: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Entonces, estos dos pasajes nos están hablando muy claramente acerca de la apariencia externa que nosotras debemos mostrar como mujeres, nuestra apariencia a la hora de vestir, de peinarnos, de adornarnos, y vamos a mirar cada puntico, lo que Pablo nos está diciendo acá. Y esto es muy importante y a la vez muy controversial, porque se dicen muchas cosas. Muchos creemos o creíamos que lo más importante en esta petición era el cuidado que como mujeres debíamos tener con nuestros hermanos, con los demás hombres, para no hacerles tropezar, no hacerles pecar o hacerles vernos de una manera indecente, ¿cierto? De una manera inapropiada. Y aunque esto tiene que ver, no es el propósito o el objetivo principal del por qué debemos tener cuidado al vestirnos. Porque no se trata de que lo hago por razón del hombre, sino realmente el mandato es por razón de Dios. Y vamos a ir al fondo un poco para poder ver la riqueza que hay detrás de este mandato. Y nos vamos a remontar al Génesis. Vamos a ver dónde se originó todo esto de la ropa. Y comienza en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y Eva es engañada, toma del fruto, conllevando esto a abrir sus ojos al pecado, a tener un corazón apartado de Dios, un corazón que quiere gobernarse a sí mismo y no en dependencia de Dios. Antes de la caída, antes de este evento, Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Esto lo podemos ver en Génesis 2:25. La desnudez era natural y adecuada para Adán y Eva, cuando eran puros e inocentes, cuando aún no había pecado en sus corazones, en sus vidas. Sin embargo, cuando perdieron esa pureza, es decir, cuando pecaron, estar desnudos les produjo una dolorosa incomodidad. Entonces ahí ya cambió la manera al verse, porque de repente se vieron y se sintieron avergonzados, sintieron vergüenza e intentaron cubrirse. Génesis 3 del 7 a 10 nos muestra el intento que ellos hacen por cubrirse, para tapar su vergüenza, para no sentirse tan incómodos, pero esto no logra cubrir la vergüenza que sienten. Algo ha pasado con la entrada del pecado en sus vidas. Ella tomó su propia decisión sobre el bien y el mal. Fue un desastre, porque separada de Dios se dio cuenta que no podía hacer nada en cuanto a ese discernir. No lo hacía de la manera correcta, decidió mal, se dio cuenta que no era la diosa que la serpiente le prometió que iba a llegar a ser. Un abismo enorme se había abierto entre lo que un día fue y aquello en lo que se había convertido en ese momento. Por primera vez ella y Adán experimentaron la imperfección, se vieron defectuosos, cosa que antes no había pasado. Todo en ellos era perfecto antes, era bueno en gran manera. Entonces ahora no era quien había sido, su hermosura creada se había dañado y el resultado fue vergüenza. La vergüenza es una emoción negativa que combina sentimientos de deshonra, desgracia, indignidad e incomodidad.
El intento que hizo Eva de cubrirse fue un lastimoso esfuerzo por ocultar la fealdad de su corazón, lo cual la hizo sentir físicamente también fea. Por primera vez en la historia se sintió sin atractivo, defectuosa, cohibida, y su desnudez parecía demasiado reveladora, y se dio cuenta de lo débil que era, de lo vulnerable que era, de modo que intentó esconder ese abismo que se ocasionó y que separaba quién era ella de quien debió haber sido, cubriéndose con hojas en sus partes íntimas y vulnerables. Sin embargo, ni ella ni Adán pudieron cubrir su ineptitud, su pecado delante de Dios. Cuando Dios se acercó a ellos, se dieron cuenta de que sus delantares de hojas no eran suficientes, no alcanzaban. Todavía se sentían desnudos. Eva no podía cubrir su pecado, Adán tampoco podía hacerlo, y no podían ocultar la deshonra en la que habían caído, la vergüenza que ahora se había apoderado de ellos, la incomodidad de su rebelión contra su Creador. No la podían esconder, no podían esconder el hecho de que ya no daban la talla para el propósito con el que Dios los había creado, ya no eran capaces. Por tanto, corrieron y se escondieron de su presencia. Aquí podemos ver que la desnudez previa a la caída era un símbolo de la pureza y la inocencia de los seres humanos delante de Dios. Después de haber caído, después de haber permitido que el pecado entrara en sus vidas, la desnudez representaba su incapacidad de estar presentables delante de Dios. Dios los cubrió para que estuviesen presentables delante de Él. Derramó sangre de un animal, probablemente un cordero, y los vistió con su piel mediante un sacrificio de sangre. Él cubrió el pecado, la vergüenza de ellos. Aquí podemos ver el simbolismo de cómo Dios en su misericordia sacrificaría a su cordero, el Señor Jesucristo, para que expiara el pecado, tapara la vergüenza y nos revistiera de su justicia. Esto lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, cómo Dios los cubre con túnicas de pieles, ¿cierto? Dice, y los vistió. Ahí se origina el hecho de tapar nuestra desnudez, la importancia de cubrirla. Dios no fingió que no había ocurrido nada, no les dijo que se quitaran esas hojas ridículas, que no había pasado nada más y que tranquilos, que siguieran como si nada. No, el Señor sabía que ellos no podrían volver jamás a su estado anterior sin pecado. Era imposible volver a su existencia de desnudez libre de vergüenza. La vergüenza de su condición caída tenía que ser tapada, no para ocultarla, sino para confesarla y redimirla. Y vestirlos fue la respuesta apropiada de Dios a la deshonra del pecado. Es Dios quien dio la respuesta para el pecado, no el hombre. El hombre pecó, mas no tenía una respuesta, una solución para su pecado. De ahí su desnudez, su vergüenza. Ahora es Dios, en su gracia y su misericordia, quien da la respuesta, quien los cubre. Este punto es sumamente importante. El vestir da testimonio de que hemos perdido la gloria y la hermosura de nuestro ser original libre de pecado. Confiesa que necesitamos una cubierta, su cubierta, que expíe, que quite nuestro pecado y mitigue nuestra vergüenza. Testifica que Dios resolvió el problema del pecado de forma permanente y decisiva con la sangre de su propio Hijo. Dirige asimismo nuestra atención hacia un tiempo futuro, donde seremos revestidos con las vestiduras sin manchas e imperecederas, como lo dice la palabra en segunda carta a los Corintios 5:3 y en Apocalipsis 3:5. La ropa, entonces, es un símbolo externo, visible, de la realidad interna y espiritual. Cuando nos vestimos de Cristo, Él cubre nuestra vergüenza y hace de nosotras aquellas que deberíamos ser. Nos ofrece su vestidura para que podamos cubrir nuestra vergonzosa desnudez. Ahora bien,
Dentro del pacto matrimonial, la desnudez no es mal vista porque hay un pacto, porque los dos son uno y los dos comparten ese momento de ser vulnerables uno frente al otro. Pero al estar en público, la desnudez debe cubrirse porque debemos dar testimonio del Evangelio, de nuestro pacto con Dios, de nuestra confianza en esa esperanza de ese Cordero que quita y cubre nuestra vergüenza, quita nuestro pecado. Cuando nosotros estemos frente a frente con nuestro Señor Jesucristo, Él transformará nuestros cuerpos humildes para que sean gloriosos como el suyo. No obstante, es importante saber que incluso entonces no volveremos a estar desnudos. La ropa inmortal e imperecedera sustituirá nuestras prendas mortales y perecederas. Lo podemos ver en Apocalipsis 3:5. Hasta ese momento debemos ir vestidos en público, como testimonio visible de nuestra caída y redención. Dios nos enseña que la ropa testifica de la gloria que hemos perdido y de la solución que Dios ha provisto para esta vergüenza, para nuestra redención. Despojarnos de nuestras prendas de vestir en público o llevar ropa que deje ver más de la cuenta añade insulto y agravio a Dios. Es rebeldía. ¿Te imaginas? O sea, esa no es la actitud de una hija de Dios. Es decir, no necesito taparme, no necesito ropa, me siento orgullosa de mi cuerpo, lo quiero mostrar, ¿cómo es que se dice? El que no muestra no vende. Si este es nuestro pensamiento, estamos afrentando a Dios, estamos afrentando el Evangelio. La respuesta adecuada a esta realidad moral no es despojarnos de nuestra ropa y de nuestras inhibiciones y hacerle burla a la vergüenza, sino ser lo más cuidadosas posibles en nuestra forma de vestirnos. Por todo lo que hemos visto, es sumamente importante que luchemos con la pregunta de qué vestir y qué no. No es una pregunta fácil. El pecado nos tienta a pensar que la ropa es importante con demasía o pensar que es irrelevante, a que prestemos demasiada atención a lo que nos ponemos o a que nos descuidemos en lo que llevamos puesto. Entonces es algo de verdad sumamente importante. En lo tocante a la ropa y al aspecto personal, los peligros son muchos y variados. Sin embargo, Dios nos ha dejado en las Escrituras consejos muy claros de cómo podemos dirigirnos en este caminar. Para empezar, el Señor quiere que nosotras como mujeres seamos asombrosamente hermosas. No obstante, recalca una y otra vez que la belleza de una mujer y su embellecimiento es algo que ocurre de manera principal en el interior. Vuestro atavío, dice en 1 de Pedro 3:4, no sea el externo, sino el interno, el del corazón. Y el corazón es donde nos vestimos de Cristo, de su vestidura. La mujer sabia dedica más tiempo y energía a vestir su interior que su exterior. Algunas cosas de las que debemos vestir nuestro interior son fuerza y dignidad, como la mujer de Proverbios 31 en el verso 25. De una nueva naturaleza, como lo dice Efesios 4:24, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón, amor, como lo vemos en Colosenses 3, del 12 al 13. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, como lo dice Efesios 6:11, con un espíritu afable y apacible, como 1 de Pedro 3:4 nos lo deja ver, ¿cierto? La palabra nos dice de qué deberíamos vestirnos, vestidas de Cristo. Romanos 13:14 nos dice que nos revistamos de Cristo. No demos provisión a la carne, a la naturaleza pecaminosa. La mujer cristiana se viste de Cristo. Y es entonces como la manera de arreglarnos físicamente es tan solo un símbolo de esta realidad interior. Vamos a entrar a evaluar ahora sí nuestro pasaje, porque en él encontramos ayuda para resolver qué ponernos y qué no. El pasaje nos dice asimismo que las mujeres se atavíen de
ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En su carta a Timoteo, Pablo aconseja a estas mujeres que no sean ostentosas, que evalúen su guardarropa a la luz del propósito que Dios ha dado a la hora del vestir, que puedan ver si están siendo coherentes con su carácter cristiano, a centrarse en lo que es más importante. Aunque la actitud interna de su corazón era la principal preocupación de Pablo, aquí se citan 3 adjetivos griegos para ayudarnos a dirigir en qué ponernos y qué no. Estos son cosmio, aidous y isoprosunes. Los pronuncio como se escriben, no sé si sea la manera correcta, pero pues de la manera en que lo puedo hacer. La traducción Reina Valera de la Biblia traduce estos calificadores decorosa, con pudor y con modestia. Estas 3 palabras están relacionadas, sus significados son ricos y de alguna manera se pueden intercambiar, son bastante similares, nos proporcionan una percepción valiosa sobre lo que se debe usar en el vestir y lo que no. Entonces, vamos con lo primero que nos deberíamos preguntar de acuerdo al pasaje que tenemos aquí, y sería, ¿lo que voy a usar es decoroso? Cosmio es el adjetivo aquí empleado, es la forma descriptiva del sustantivo griego cosmos, poner en orden, adornar o decorar, que está relacionado con nuestro término cosmos, el universo. Los griegos consideraban que el universo era un conjunto ordenado, integrado y armonioso. Cosmos es lo contrario a caos. Por tanto, cuando Pablo le dijo a las mujeres que su atavío debería ser cosmio, es decir, que debe ser decoroso, está diciéndoles que al igual que el universo, todas las partes de su vestir deberían estar dispuestas de una forma apta y armoniosa con las demás, que sea agradable a la vista. Lo principal entonces es que el atuendo debe ser decoroso. Es necesario que combine con la vestidura de Cristo. Sin embargo, también debería ser decoroso con tu tipo de cuerpo, con tu feminidad, con tu marido, con las demás prendas que vistes y con la ocasión y el lugar donde pretendes usarlo. Esto te reta o nos reta a evaluar nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestros accesorios, el maquillaje, el cabello, desde múltiples ángulos como parte de un conjunto armonioso e integrado de nuestra vida. Alinear lo visible, lo que se puede ver, lo que mostramos, con lo invisible y lo temporal con lo eterno. Esto es sumamente profundo e importante. Significa que el vestir de una mujer cristiana debe ser coherente por dentro y por fuera. Esto desafía tanto a los que ponen un énfasis indebido en el aspecto externo, así como a los que descuidan su aspecto personal. Debemos arreglarnos para vernos lindas. Nuestro estilo debe ser agradable y atractivo por fuera y por dentro. Y podemos considerar algunas preguntas a la hora de poner esto en acción, a la hora de ir a una tienda a comprar, a la hora de abrir nuestro armario y ver lo que vamos a usar. Y estas preguntas son: ¿encaja con quien soy como hija de Dios? ¿Encaja con la semejanza de Cristo? ¿Encaja con mi cuerpo y me favorece? ¿Encaja con mi feminidad y la favorece? ¿Encaja con mi edad y con la etapa de mi vida en la que me encuentro? ¿Encaja con mi vestuario? ¿Encaja con mi presupuesto? ¿Encaja con mis necesidades? ¿Encaja con la ocasión? ¿Encaja con el lugar donde pretendo usarlo? Es todo un conjunto que debe armonizar, que debe verse ordenado, ¿cierto? Es necesario entonces que todo encaje, todo. Si es decoroso en todos estos aspectos, podemos usarlo. Si no, tal vez deberíamos reconsiderarlo. Ahora pasamos al otro aspecto que Pablo nos indica y es el pudor. Este segundo término, aidous, está basado en el vocablo griego para vergüenza y deshonra. Es una mezcla de modestia y humildad. Con mayor frecuencia se traduce con la palabra pudor.
Acercarse a Dios bajando la mirada. Es una manera de poder entender lo que significa el pudor. Es el respeto tímido en presencia de un superior. Sugiere vergüenza, pero también un sentido correspondiente de reverencia y honra hacia la autoridad legítima. Es lo contrario a la insolencia, a la imprudencia, a la falta de respeto. Bajar la mirada es lo opuesto a unos ojos desafiantes. Y recordemos que la palabra nos dice que Dios desprecia los ojos altivos. Entonces, ¿qué significa vestirnos bajando la mirada? Esto quiere decir que no eres desafiante con Dios, que tu ropa dice la verdad sobre el Evangelio, le demuestra al mundo que Jesús cubre tu vergüenza y te hace decente, tapa tu desnudez así como la vestidura de Cristo cubre tu pecado. Cuando te vistes de una manera decente, es decir, con pudor, reconoces que Dios ordenó la ropa para cubrir y no para atraer la atención sobre tu piel desnuda. Entonces nos cubrimos por respeto a Dios, al Evangelio, a nuestros hermanos cristianos y a la persona que Dios quiso que fuéramos cuando nos creó. Decencia significa que estás de acuerdo con el Señor en cuanto al verdadero propósito de vestir y dejamos a un lado el interés propio para vestirnos de una manera que realmente exalte a Cristo. Entonces, lo que me pongo es decente, cumple su propósito, me cubre de la manera adecuada, exhibe mi desnudez subyacente o exalta el Evangelio de Cristo. El último aspecto que Pablo nos dice acá es modestia. Pablo usa el término griego soprosunes. Significa en su sano juicio, sensato, con sentido común, sereno, templado. El vocablo indica que nuestro adorno debería ser razonable y no disparatado. Reinar sobre nuestros deseos, sobre nuestros impulsos y evitar los extremos, las locuras. Las mujeres cristianas no somos extremas, escandalosas ni desmesuradas. Ese es el mensaje de la cultura. La cultura nos está diciendo que somos extremas, que vayamos al límite. Y la palabra nos manda a actuar con modestia, ser moderadas, no ser excesivas. Entonces aquí podemos concluir preguntándonos, ¿lo que he visto, mi atavío, es decoroso, es decente, es moderado? Eso nos ayudará a saber si debo usarlo o no. Y por supuesto, no debemos olvidar que tenemos el Espíritu Santo. Él es nuestra fuente de ayuda. Cuando se trata de saber si mi aspecto glorifica o no a Dios, Él me puede ayudar, Él es mi ayudador. Le importa tu forma de vestir, le interesa asegurarse de que te adornes y de que me adorne de la forma adecuada, de que nuestro cuerpo luzca de la manera adecuada, que glorifique a Dios, que nuestro vestir glorifique a Dios. No digamos, me visto para mí, porque aún nuestros cuerpos no son nuestros. La primera carta a los Corintios en su capítulo 6, versos 19 al 20, nos deja claro que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no son nuestros, que fueron comprados por un precio. Por tanto, debemos honrar con nuestro cuerpo a Dios. Si tu corazón es recto y buscas la dirección del Espíritu Santo, Él será tu asesor de imagen. Él te enseñará a qué ponerte y qué no. Como dice el verso 10 para cerrar, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Podemos entonces concluir que el aspecto de una mujer piadosa, una mujer que teme a Dios, no grita, míreme, que sí realza la belleza, pero no pide a gritos que se fijen en ella. Nos adornamos de un modo decoroso que exalta a Dios. Todo lo que llevemos puesto por dentro y por fuera debe ser hermoso, debe corresponder a mujeres que profesan piedad, que profesamos amar a Dios, temer a Dios. Por ende, proclamemos el Evangelio aún con nuestra manera de vestir. Creo el Evangelio, vivo el Evangelio, transmito el Evangelio. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Que el Señor nos siga guiando y enseñando. Bendiciones.